Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta 21ª catequesis de la Virgen María. Empezamos invocando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. pueden sentarse. Estamos haciendo un recorrido bíblico para adentrarnos en el misterio de la Virgen María, de quién es y de cuál es su papel en la historia de la salvación y, por lo tanto, en mi propia historia de salvación. Hemos recorrido ya casi toda la Biblia. El último sábado hicimos la primera catequesis en las cartas de San Pablo y hoy vamos a continuar viendo el Corpus Paulino en estas cartas. El último sábado hablábamos del misterio de la predestinación, de cómo Dios ha soñado que todos seamos santos e imágenes de su Hijo, y cómo, de un modo especial, soñó con María para ser la Madre de Dios, para tener un papel único y decisivo. Y hoy vamos a adentrarnos en el misterio de Cristo, el nuevo Adán, que implica, aunque no lo explicite con estas palabras, pero implica el misterio de María, nueva Eva, junto al nuevo Adán, que es Jesús. Esto lo trata San Pablo en alguna de sus cartas. Una de ellas es la carta a los Romanos, que es la carta más larga de las que escribe San Pablo, y esta carta, a diferencia de las otras, la dirige a una comunidad que él no conoce, que él no ha fundado. Cuando escribe a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, escribe a comunidades que han nacido de él, que él es su padre, que él les predicó por primera vez el Evangelio. Pero cuando escribe a los romanos, no tiene esa relación con la comunidad de Roma. La comunidad de Roma ha sido fundada por otro apóstol, no tenemos certeza de quién, quizá San Pedro, quizá otros cristianos misioneros, y San Pablo les escribe porque quiere ir preparando una visita a esta comunidad de Roma, y es una carta en la que desarrolla fundamentalmente los puntos principales del plan de salvación de Dios. Tiene capítulos importantísimos esta carta a los romanos, y en el capítulo 5 es donde aparece este misterio de Jesús nuevo Adán. Dice en el versículo 12: Por tanto, así como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres porque todos pecaron. Que hacemos una pausa. Está argumentando diciendo, del mismo modo que entró el pecado por un solo hombre. ¿Qué hombre es ese? Adán. El primer ser humano es el que, siendo creado inocente e inmaculado y santo, sin embargo es engañado por el mal, peca y entra el pecado, y con él la muerte. Pero todos sabemos, y todos los judíos de aquella época lo sabían perfectamente, que Adán no peca solo. De hecho, el texto subraya que peca conjuntamente con Eva. Es más, que entra a través del engaño a Eva y de Eva a Adán, y con un pecado común de los dos entra la muerte. Pero aquí San Pablo, por simplificar, pues simplemente por el pecado de uno entró la muerte. Pero es uno que no peca solo. Y ahora lo va a comparar con otro Adán. Dice en el versículo 17:
Si por la caída de uno solo la muerte reinó por medio de uno solo, porque pecó Adán, luego los demás también es verdad que pecaron, pero entró la muerte para todos, para él y para sus descendientes, que somos todos los humanos. Dice, pues si por uno entró la muerte para todos, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo. Es decir, por uno entró la muerte y por uno, Jesucristo, ha entrado la vida, la resurrección, la salvación para todos. Por consiguiente, sigue diciendo San Pablo, como por la caída de uno solo la condenación afectó a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo, es decir, por la santidad de uno solo, por la santidad de Jesús, por su amor, por su fidelidad, por su sacrificio, llega la justificación a todos. Por la justicia de uno que da la vida, alcanza a todos los hombres esta misma vida, esta misma salvación. Y vuelve a hacer la comparación, como por la desobediencia de un solo hombre, la de Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Por eso, dice Pablo, nadie puede acusar a Dios de ser injusto por decir, es que porque pecasen unos nos afecta a todos. Pues sí, como explicábamos en otra catequesis, si a mis padres o a mis abuelos les capturan unos malvados y les meten en la cárcel y tienen hijos en la cárcel, los hijos nacen en la cárcel. No tienen la culpa de nacer en la cárcel, pero si sus padres son cautivos, pues ellos también. Y si dentro de la cárcel ellos a su vez tienen hijos, pues todos los que nazcan ahí nacerán encarcelados. La humanidad quedó esclavizada por el pecado y los que nacen en ese estado están esclavizados, pero Dios no es injusto porque envió a Cristo para que del mismo modo que por uno entró el pecado, por otro, Jesucristo, el nuevo Adán, entre la redención para todos, la salvación para todos. Y así quien quiera pueda, acogiendo a Cristo, salvarse. En este capítulo 5 pone, por lo tanto, en paralelo al primer Adán y a Jesucristo. Uno trajo la ruina, el otro trajo la salvación y la redención. Pasamos de carta, primera carta a los Corintios, donde vuelve a tratar el mismo tema. Los Corintios es una comunidad que fundó Pablo en su segundo viaje, una comunidad donde estuvo 1 año y medio predicando, conviviendo con ellos, porque no era esa la idea inicial. Él había ido en su segundo viaje simplemente a visitar a las comunidades que había fundado en el primer viaje, pero Dios le dice en un sueño, no, pasa a Macedonia, a salvar a los de Macedonia. Y pasa a Macedonia, de ahí pasa a Grecia, al sur, y de ahí a Corinto. Y en Corinto le dice Dios en una revelación, quédate en esta ciudad porque aquí tengo un pueblo elegido para mí. Y entonces se queda 1 año y medio, nunca había estado tanto en una comunidad. 1 año y medio está predicando Pablo en Corinto, luego se va de Corinto y en el tercer viaje les escribe una carta muy larga también, donde aborda distintos problemas de la comunidad, y al final de la carta, en el capítulo 15, habla del misterio de la resurrección final, de la resurrección de Cristo, y como consecuencia de esa resurrección de Cristo, la resurrección nuestra, de todos los que somos de Cristo. Y dice en el versículo 20, ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primer fruto de los que mueren. Porque como por un hombre vino la muerte, lo mismo que decían los romanos, ese hombre es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden debido.
Como primer fruto, Cristo. Luego, con su venida, los que son de Cristo. Es decir, la resurrección de Cristo es una novedad absoluta en el judaísmo. No por el hecho de que resucitase, sino de que resucitase gloriosamente. Elías y Eliseo, los grandes profetas del siglo IX antes de Cristo, habían resucitado a personas. Jesús había resucitado a personas, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, pero no los había resucitado gloriosamente, los había devuelto a la vida y luego ellos volverían a morir. Porque la resurrección gloriosa era algo que para los judíos no podía pasar en medio del tiempo. Era algo que solo pasaría al final de la historia para todos, pero era impensable que uno se adelantase a ese momento final y resucitase gloriosamente antes que los demás. Era inconcebible, y es lo que sucede con Jesús. Jesús resucita del modo que se supone que íbamos a resucitar todos en el último día, pero antes, en medio del tiempo, al tercer día después de su muerte. Y resucitar gloriosamente quiere decir resucitar para no volver a morir nunca más. Quiere decir resucitar en modo incorruptible, glorioso, luminoso, no ya sometido a la corrupción, ni a la enfermedad, ni al paso del tiempo, ni a nada. Es decir, Cristo, Dios y hombre, alcanza la plenitud que Dios ha soñado para la humanidad, la vida permanente, eterna y gloriosa. Y dice Pablo a los Corintios, Cristo es por lo tanto la primicia. Dice, el primer fruto de los que mueren. ¿Pensabais que todos iban a resucitar a la vez al final? Pues no. Como primicia ha resucitado Cristo en medio del tiempo. Dice, y del mismo modo que uno fue el primero que pecó y murió, Adán junto con Eva, también por uno que ha resucitado, resucitaremos todos nosotros. Por su resurrección. Y ya no tenemos duda de que eso va a suceder. Porque su resurrección es la garantía de la nuestra, de los que estamos unidos a Él. Así como en Adán todos mueren, porque somos descendientes de Adán, es la heredad, la herencia que hemos recibido de Adán, entre otras cosas, es la muerte. Pues así también en Cristo todos seremos vivificados, todos seremos resucitados, todos somos devueltos a la vida. Pero cada uno en su orden debido. El primer fruto, Cristo. Luego, cuando venga glorioso al final de los tiempos, los que son de Cristo. Pero todos sabemos, y lo sabemos con certeza absoluta, desde 1950, en el que el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María al cielo, que unida a Cristo, Cristo es la primicia de la resurrección, unida a Cristo está María. El dogma de la Asunción confirma y enseña que María, unida a su Hijo porque son inseparables, no podía quedar entregada a la muerte como un miembro más de la Iglesia, como habría pasado con Pedro, con Pablo, con los apóstoles, con cualquier otro santo. No. Ella está tan unida a Cristo y había ya muerto con Él al pie de la cruz, que Dios no permite que el cuerpo de María conozca la corrupción y es asunta al cielo. Su Hijo la sube al cielo en cuerpo y alma, por lo tanto gloriosa y resucitada. Por lo tanto hay dos seres humanos que están gloriosos y resucitados como primicias de la salvación y de la resurrección futura. Jesucristo, Dios y hombre, y María, María Santísima, solo de naturaleza humana, pero participante excelsa de la salvación de Jesús, porque vive incluso esta gloriosa resurrección, lo cual, como dice la misma bula de Pío XII, cuando se proclama este
cuarto dogma de la Virgen María, porque María está esencialmente unida a su Hijo, no podía dejar de participar de su gloria. Sigo con la carta a los Corintios, unos versículos más adelante, versículo 45. Sigue San Pablo diciendo: así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser vivo. El último Adán, y aquí le está dando este título a Jesús, el último Adán, no es un ser vivo, es un espíritu que da vida. Adán recibe vida del soplo de Dios, del aliento de Dios. Cristo es no alguien que recibe vida, sino que da vida. Un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual en el orden del tiempo, sino lo natural. Primero llegó Adán con su naturaleza humana. Después vino lo espiritual, Cristo, a dar vida espiritual y renovarlo todo. El primer hombre, el primer Adán, fue sacado de la tierra, es terreno, es solo material. El segundo hombre no procede de la tierra, procede del cielo, del seno de la Trinidad. Y como el hombre terreno, así son los hombres terrenos, y como el celestial, así son los celestiales. Y como hemos llevado la imagen del hombre terreno, porque todos somos descendientes de Adán, todos somos de la naturaleza humana, todos gustamos el paso del tiempo y de la muerte, pero además de la imagen del hombre terreno, llevaremos, dice Pablo, también la imagen del hombre celestial, porque nos hemos unido a Cristo. Entonces, tanto en Romanos como en 1 Corintios, San Pablo compara el primer Adán con el segundo Adán, Jesucristo. Y como sabemos, el primer Adán está unido a Eva en el pecado y en la responsabilidad por la muerte, y por lo tanto tiene toda la lógica, como subrayan algunos exegetas como el padre Artola, el nuevo Adán tiene que estar también unido a una nueva Eva, que no es otra que la Virgen María, como ha desarrollado desde el principio la primera teología cristiana, los primeros santos padres, San Justino y San Ireneo, sucesores directos de los apóstoles, así lo enseñan, la teología de la nueva Eva. Os recuerdo lo que dice el Génesis cuando aparece Eva. Dios forma a Adán de la tierra, es decir, de la materia, no somos de una materia distinta a la de nuestro planeta, se convirtió en un ser vivo y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. De tal manera que la misión de Eva es ser una ayuda adecuada para Adán. Luego van a fallar en esta misión y no va a ser una ayuda adecuada, sino que van a ser una ayuda inadecuada los dos para meter el pecado en el mundo. Pero del mismo modo que Eva, su misión era ser ayuda adecuada para Adán, la nueva Eva va a tener la misma misión, ser la ayuda adecuada para el nuevo Adán, esta vez sí de un modo eficaz. Es la función que se le otorga a María, ser la ayuda adecuada de Jesucristo en la obra de la redención. ¿Y cómo es formada Eva? De la costilla de Adán, que, bueno, en la teología propia del Génesis indica que es procedente del mismo acto creador de Dios y que está creada a la altura de la costilla, que es donde está el corazón, porque es creada para ser amada por Adán. Pero esto tiene un paralelismo con la formación de la Iglesia y de María, donde se convierte en nueva Eva. María se convierte en nueva Eva al pie de la cruz, cuando muere con su Hijo, cuando a su Hijo le atraviesa la lanza el costado y sale sangre y agua. Ahí María muere místicamente con Jesús y se convierte en la nueva Eva, porque se culmina su sacrificio personal de María, ofreciendo a su Hijo por nosotros. Y es curioso, Eva se forma del costado de Adán, María se convierte en nueva Eva también del costado de Jesús en la cruz abierto, cuando brotan sangre y agua. Y ella ha sido la ayuda adecuada porque ha llegado hasta el final con su Hijo, ofreciendo a su Hijo, como ya hemos explicado en las otras catequesis, siendo la nueva Eva.
Cuando en el Génesis se le presenta a Adán, a Eva, dice: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo mismo dice Jesús cuando ve a María al pie de la cruz. Si él es el nuevo Adán, como enseña San Pablo, cuando ve a María, dice: esta sí que es de mi carne y de mis huesos. Faltaría más. La carne de Jesús procede de María. Con toda razón puede decir Jesús: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y yo soy hueso de sus huesos y carne de su carne, porque la he tomado de ella. Pero además, esto se predica de dos que están unidos, incorde, Jesús y María, en el corazón, para traer la salvación al mundo. Luego dice el Génesis: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es curioso porque San Pablo en la carta a los Efesios, esto que Jesús mismo aplica al matrimonio, San Pablo lo aplica al misterio de Cristo y de su Iglesia. Dice, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia, porque del mismo modo que Cristo se entregó por ella en la cruz para hacerla inmaculada y santa, así vosotros, maridos, tenéis que amar a vuestras mujeres como cuerpo vuestro que son. Porque eso hizo Cristo con su Iglesia. Y los matrimonios tienen la misión de reflejar en su vida matrimonial el amor de Cristo por la Iglesia, que da la vida por ella. Y entonces cita este pasaje del Génesis: por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Y dice San Pablo: y este misterio yo lo predico de Cristo y de su Iglesia. Y yo aquí, hoy, precisamente por esto, lo predico también de Cristo y de María. Porque María es la primera Iglesia. Es la primera a la que se aplica con total verdad estas palabras. Desde el principio la Iglesia ha predicado que María es no solo madre de la Iglesia, sino prototipo de la Iglesia, imagen perfecta de la Iglesia, donde la Iglesia debe mirarse para ver cuál es su verdadera vocación y su verdadero caminar. Y en ese sentido, afirmaría aquí en Efesios Pablo que el misterio último de Cristo y la Iglesia se refleja en Cristo y María. Y la presenta como la esposa perfecta, la compañera perfecta de Cristo. Esto es algo que ya veíamos que se apuntaba en las mismas bodas de Caná, donde Jesús llama a María Guiné, que podemos traducir por esposa también, mujer y esposa. Y al pie de la cruz también la llama Guiné, esposa. O dicho con otras palabras, nueva Eva. O dicho con otras palabras, la ayuda adecuada que Dios concede al nuevo Adán para que su plan de salvación pueda cumplirse en plenitud. La Iglesia, además de esposa de Cristo, también es llamada cuerpo de Cristo por San Pablo, en la carta a los Colosenses, por ejemplo. Dice que la Iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza, pero forman un solo cuerpo, y este es el misterio también del matrimonio. Esposo y esposa se unen formando un solo cuerpo, del mismo modo que Cristo con su Iglesia y que Cristo con María. Porque en María se lleva a plenitud lo que se predica de la Iglesia. Y estamos unidos a Cristo, somos su cuerpo verdaderamente. Y si lo somos nosotros, ¿cuánto más no lo es su Madre, María Santísima? Cristo es la cabeza de todo, nosotros sus miembros. De la mano de María caminemos hacia la plenitud que Él ha soñado para nosotros. Con esta catequesis concluimos esta serie del Nuevo Testamento y el próximo primer sábado de mes nos adentraremos en el último tema bíblico, donde os presentaré las prefiguraciones
de María en el Antiguo Testamento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,